Arratsaldeon, jaun Andreok, eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias por asistir a esta segunda parte del Congreso nuestro, que tiene dos bloques, un panel de comunicación y otro panel de derecho. Esta mañana comentábamos, al principio, que cuando se trata de concienciar a las personas, a la totalidad de quienes poblamos este planeta, la comunicación es fundamental. Y el cambio climático, este desastre que va a venir seguro, solo puede ser no ya prevenido, sino combatido por la especie humana si la ciencia y la comunicación actúan conjuntamente. El periodismo es vital para dar testimonio y alertar de la trascendente importancia de la ética ante el deterioro generalizado del estado del planeta y, en concreto, la exponencial defragación a la que está sometida la Tierra y esa parte del mundo vegetal que son los ecosistemas bosques. Tenemos a tres periodistas de un nivel excepcional que son las que van a hablar a continuación. La primera, por orden de intervención, es Nekane Lauzirica, licenciada en Periodismo por la UPV, redactora del diario Deia, redactora del Médico Interactivo, colaboradora en Radio Euskadi y Radio Popular, Premio Emakunde, Premio Sustatu de Acción Social y varios premios de salud. Ha publicado 2 libros sobre África y sobre las cumbres mundiales de la mujer y es secretaria general de la Asociación y del Colegio de Periodistas Vascos. A continuación está Rosa Cancho. Rosa Cancho empezó a trabajar en el Correo de Bilbao en 1993. Desde 1996 pertenece a la redacción del periódico en Vitoria-Gasteiz. Es especializada en información social y sanitaria y en temas medioambientales. Y sus interesantes artículos divulgadores sobre el mundo vegetal tienen muchos seguidores, tanto en las organizaciones de ecología y medioambientales como el público en general. Y finalmente, por intervención, Magis Iglesias. Magis Iglesias es profesional del periodismo y la comunicación con 40 años de experiencia, licenciada en Ciencias de la Información y máster en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido clases en diversas universidades, UCM, UAN, Carlos III y en la Escuela de Negocios Next. Comenzó a ejercer el periodismo en La Voz de Galicia y Faro de Vigo y formó parte del primer equipo de redactores de la televisión en Galicia y desarrolló su carrera profesional posterior como cronista parlamentaria de la agencia Colpisa durante 25 años. Como redactora jefa de política de la agencia El Grupo Vocento, colaboró en calidad de analista política en diversos medios de prensa, radio y televisión. En 2008 fue elegida presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, siendo la primera mujer que accede a este cargo en casi un siglo de existencia de la organización, que agrupa a 19.000 profesionales del periodismo y de 49 asociaciones federadas y 19 vinculadas. En 2012 asumió la dirección de la comunicación de Marca España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde también coordinó la comunicación de la red de casas del MAEC. En el año 2019 publicó Fuimos nosotras, las primeras parlamentarias de la transición, la editorial Debate, publicación que suma a su libro anterior La sucesión en temas de hoy. En la actualidad forma parte del Consejo del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, investiga sobre la llegada de las mujeres a la política en la transición e imparte clases en el Máster de Género de la UAN con la asignatura Legislación e Instituciones para la Igualdad. Además, está comprometida con la defensa de la ética del periodismo frente a la desinformación, por lo que dirige y organiza actividades y cursos de verano en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora en el proyecto de investigación Plan Nacional I+D+I en el CSIC, que se titula Incertidumbre, Confianza y Responsabilidad, junto con Concha Roldán y Astrid Wagner, investigadoras principales. Ellas tienen la palabra. Adelante. Arratsaldeon. Comenzaré diciendo que siento enormemente no haber podido asistir a las ponencias de esta mañana y haberme perdido, entre otros, los conocimientos sobre vegetación y sus ecosistemas relacionados con el clima del profesor Loidi. Lástima, porque seguiré siendo una infraconocedora del mundo vegetal. Y como tal,
Esta es la pregunta que me hago sentada en una mesa de debate climático, ante personas tan competentes en lo tocante al bosque. Yo ni soy bióloga, ni soy abogada, ni soy filósofa, ni forestalista, sino simplemente una periodista de a pie. ¿Qué puedo aportar ante el desafío que viene del cambio climático? No que viene, que ya está aquí. Pues tengo algunas anécdotas personales y les haré partícipe de algunas anécdotas, ¿no?, para acercarles al planteamiento, a mi planteamiento, ¿no? He visto, como ustedes habrán visto también, muchos bosques este verano calcinados, ¿no? He sido testigo, además, presencial del devastador incendio de 22.000 hectáreas en el Tiemblo de Ávila. Mi sorpresa no ha sido el incendio, sino el comentario de algunos ganaderos que con su ganado, ya a salvo, no veía el mayor problema. Decían, porque nos han limpiado las campas del pastoreo del Diente. Yo me imagino que algún que otro negociante inmobiliario también estaría oteando por la zona, ¿no? Era 1964 y Javier es un nombre real, ¿no? Era un niño de 12 años, era un hijo de un inmigrante castellano que acababa de heredar 2 hectáreas de terreno cereal en un entorno de secano, casi secarral. El padre llevaba muchos años afincado en Vizcaya, con una provechosa ocupación laboral que le hacía no necesitar aquel terreno para vivir. En consecuencia, el hijo le comentó delante de sus familiares que lo dedicara a plantar árboles, pinos y encinas, preferentemente. La respuesta del padre, entre airada y extrañada, fue que ¿qué sabría un niño que allí no se daban los árboles? Esto a pesar de que los aperos de labranza, las puertas y el andamiaje de los tejados de las casas y de los hermosos artesanos de la iglesia eran de madera y estaban hechos hacía 250 años por carpinteros del pueblo con madera de la zona, encina y pino precisamente. El terreno hoy en día es casi un erial con una producción cerealista bajísima que produce. Sí, y ya lo saben además ustedes, la subvención anual del PAC. Por el contrario, el mismo Javier, en 1960, se había asombrado como niño de un pueblo al que iba de colonia, Sendadiano, aquí en Álava, que tuviera en sus pocas decenas de casas agua corriente, luz eléctrica en todos los caseríos, teléfonos y además calles asfaltadas. Es por el ramonaje y la entresaca selectiva que hacemos en el bosque de propiedad comunal. El bosque se limpia y es sostenible, le explicaban a Javier. Y Javier se quedó con 2 conceptos claves, que son propiedad comunal y sostenibilidad. En 1998, una persona muy cercana a mi familia heredaba en Butrón, en Vizcaya, junto con sus 6 hermanas, 5 hectáreas de robledal. Mi sorpresa fue escuchar precisamente a la hermana que vivía en el caserío familiar decir: debemos cortar el robledal y sembrar eucaliptus, y así en los próximos 20 años podríamos obtener 3 provechosos cortes. Si los propietarios baserritarras razonan así, yo me explico los miles y miles de eucaliptus que copan y empobrecen las tierras de Vizcaya, Cantabria, Asturias, Galicia. Son terrenos privados y menos mal que en la familia hubo un sentido común y se impusieron las demás hermanas, se impusieron y el terreno no se taló a matarrasa. Durante algunos años de mi juventud pasé bastante tiempo en zonas como Roncal, Isaba, Ustarriz, Mirangoz, y como jovencita leía curiosa los bandos municipales que entonces se colgaban en los tableros de los ayuntamientos, ¿no?, y en el soportal de la iglesia. Había subasta de pastoreo, de ramonaje, de poda y de entresaca. Sí, y me explicaron que subasta, ¿no?, que bastantea el uso del bosque y se reparten los beneficios entre la gente del pueblo, porque el bosque es comunal y así obtienen buenos beneficios y el bosque se mantiene sostenible. Ante estas anécdotas me pregunto dónde buscar la solución. Sin duda alguna, en la escuela, en los medios de comunicación, me responden. Y como periodista yo me pregunto si hacemos algo y si lo hacemos bien,
más allá de mostrar el fuego arrasado del bosque o hablar de 2,3 millones de hectáreas de bosques que se han talado en el último año en la Amazonía, ¿no? Porque lo catastrófico, como todos sabemos, es lo que sale en todos los medios de televisión, en la radio, en los periódicos, en las portadas, ¿no? Y en el cambio climático yo veo tres ramas, ¿no? Tres ramas y hablando con expertos, bueno, pues así me lo han explicado, ¿no? Tradicionalmente del cambio climático se ocupaban los científicos y entre otros muchos he hablado, por ejemplo, con Anne Casenave en Toulouse, ¿no? O con biólogos marinos como Carlos Duarte, ¿no? Que le acaban de dar el premio de Fronteras del Conocimiento, o como físicos como Michael Greichel, descubridor de los nanometales para obtener energías renovables. Todos proponen con urgencia en la reducción de gases invernaderos. Ellos sostienen que esta es la solución científico-tecnológica. Pero por otra parte, en 2018 charlé largamente con un economista, William Nordhaus, que luego fue Premio Fronteras del Cambio Climático de la Fundación BBVA y posteriormente fue Premio Nobel en Economía. Él proponía la segunda salida al reto del cambio climático, que es la economía sin economía no hay solución climática. Hace unos días he tenido la oportunidad de entrevistar a Karen O'Brien, una catedrática de Geografía Humana y recientemente también premiada con el Premio Fronteras del Conocimiento, ¿no? Nuestra conversación versó acerca de su premio por el estudio de la dimensión humana social del cambio climático en combinación con la globalización. Ella estima imprescindible no solo reducir los gases invernaderos, sino poner en marcha adaptaciones sociales que pueden ser de tipo paisajístico, de ordenación del territorio y también legislativas, a esos cambios inevitables que el cambio climático nos traerá. Esta es la tercera solución ante este reto, que es el gran desafío, es la dimensión social, una solución holística, no parcial del desafío del cambio climático. Y aquí me encuentro proponiendo, desde la escuela, que se eduque en un tercer ámbito y que desde los medios de comunicación expandamos que globalización y falta de justicia social van unidas a la esquilma forestal, a la tala de incendios de bosques, a la roturación descontrolada, a la urbanización de bosques, depredadores, plantaciones de bosques alóctonos como palmitos o eucaliptus, porque con ello no haremos sino acelerar el cambio climático. Mi duda razonable es si lo estamos haciendo bien los periodistas o somos medio pensionistas y ante la posibilidad real de una muerte anunciada. Mi pregunta es si lo estamos haciendo bien, cómo podríamos mejorar y si realmente estamos por ello, por esforzarnos, por hacer más información sobre cambio climático, sobre educar y hacer campañas, etcétera, ¿no? El papel de los medios de comunicación también está ahí y, en mi opinión, yo creo que todavía se tendría que hacer mucho más porque no estamos empezando. Y eso era un poco mi reflexión. Buenas tardes a todos, arratsalde-on guztioi. Algunas de las cosas que ha apuntado Nekane yo las iba a comentar también, entonces para no repetirnos voy a cambiar un poco. Yo tampoco soy experta en filosofía ni en derecho, pero me quito esto, ¿verdad? A mí aquí lo que me ha traído un poco es mi papel como periodista de lo local, ¿no? De la información de proximidad, que yo creo que difiere un poco de lo que se hace en los medios de comunicación a nivel general. Se han publicado numerosos estudios académicos del papel que hasta ahora desempeñan los grandes medios de comunicación, los que llamamos nosotros generalistas, acerca del cambio climático. No se sabe muy bien qué es, no transmitimos, creo que se hace de una manera dispersa y muy desigual, que un día se abren los telediarios y se dedican suplementos a las cumbres del clima y al día siguiente nada. Y lo mismo ocurre con desastres naturales, atribuibles, por ejemplo, al calentamiento global. Hablamos de inundaciones, incendios, olas de frío y calor en minuto a minuto, lo estamos viendo todos los días, y al día siguiente nada. Por ejemplo, la pandemia.
Sabemos que los estragos del SARS son atribuibles al cambio climático. Yo llevo año y medio escribiendo de esto, del virus, y no sé muy bien explicar por qué relación tiene con el cambio climático. Porque creo que no acabamos de abordar esto de una manera global, que nos hace falta entender mucho mejor qué significa el cambio climático, cuáles son sus aristas y abordarlo de una manera más global para explicar cuáles son los efectos a escala local, que es a lo que yo me dedico. Creo y apelo a los expertos, a los científicos, para que nos ayuden, porque necesitamos divulgar bien y nosotros necesitamos a alguien que nos enseñe a divulgar, porque no somos expertos, ¿no? Entonces, tenemos que advertir de las consecuencias que tiene todo esto para la biodiversidad, la economía y para nuestra supervivencia como especie humana, ¿no? Y creo que nuestra aportación es esa, la de los periodistas, ser la correa de transmisión, el famoso mensajero que, lo hemos hablado, casi siempre acaba muerto. Creo que necesitamos también saber, a quienes saben, a los científicos, como ha hablado Nekane, a quienes más saben de todo esto, para hacer ver a los lectores, que es mi caso, que tenemos herramientas para intentar frenar, que cada uno desde su punto de vista individual, aquí se ha hablado de eso, puede aportar a lo común. Y que podemos buscar algunas de estas herramientas en los bosques, que es al final el eje central de esta jornada, ¿no? Pido comprensión a los científicos, sobre todo, y un acercamiento a nosotros sin prejuicios. Observo y padezco frecuentemente la desconfianza de los académicos y especialistas médicos hacia los periodistas, y pido empatía. Es una frase hecha pero nuestra profesión hace que podamos pasar de unos temas a otros muy rápidamente, sin tiempo para la reflexión, en horas, y necesitamos un poco de preparación, ¿no? Y vuelvo a lo local un poco, que es mi aportación, ¿no? Veo que alrededor nuestro, y lo que ha pasado últimamente, enseguida se tira la toalla. O sea, nos convencemos de que no podemos tener plásticos, que ya no podemos beber ni pajitas, ni comprar. Y en cuanto ha venido la pandemia, se acabó. Estamos más plastificados que nunca, las mascarillas ensucian los paisajes y ya no nos acordamos de que hace 2 años todos teníamos la bolsa de tela en el bolso, ¿no? Creo que si tomamos algunos de aquellos discursos pre-COVID y explicamos a la gente de nuevo que sí, que es importante, que la bolsa de tela es importante, porque de lo contrario el plátano, el tilo, y hablo de los árboles que nos rodean en Vitoria, que tenemos delante de nuestra calle, va a desaparecer, se toca algo emocional. Se habla del alma de los bosques aquí, se habla del alma vegetal, y yo creo, desde mi experiencia, que aquí los vitorianos sienten los árboles como algo muy suyo, y que lo entienden, que entienden su importancia, que entienden que si se tala uno desaparecen pájaros, sufren insectos, pero también ellos, los vecinos, y pienso que es un hilo del que tirar, ¿no? La sensibilidad hacia lo verde es un hilo del que tirar y podemos aprovecharlo, ¿no? Escribir hoy en prensa digital, no en redes sociales, hablo de prensa digital, es como es mi caso, me permite conocer las noticias que más gustan a los lectores, y las ambientales tienen mucho éxito, muchísimo, se leen mucho los fines de semana, a la gente le gusta conocer su mariposa, la ruta que puede hacer, lo que le pasa a los árboles, y le gusta mucho. Creo que cuanto más se hable desde nuestro universo emocional, mejor. Y creo que en Vitoria, y voy a comentar ejemplos de lo que ha pasado cuando toca algo muy emocional, cuando es algo muy cercano, todos hemos visto que ha habido movilización social importante que ha servido para
parar proyectos como el fracking y, más recientemente, la explotación de gas en Subijana, que son cuestiones de la explotación de combustibles fósiles que tienen mucho que ver con el cambio climático. Si esto hubiese sido en otro sitio más lejos, no sé si hubiésemos reaccionado. Ahora el reto es saber qué pasa con las renovables, qué pasa con la protección de montes que nos rodean, y cito cuestiones locales, insisto, relacionadas con la crisis climática. A nosotros los medios de comunicación nos toca dar las versiones de las diferentes partes. Nos toca, o sea, no podemos dar solo una versión, tenemos que dar lo que opina uno, lo que opinan los otros. Pero sí podemos ofrecer al lector herramientas para que analice y tome postura. Y eso, pues bueno, con la ayuda de quienes más saben, pues mejor. Insisto en buscar la oportunidad de lo local. Las personas vemos constantemente en las televisiones imágenes de los devastadores efectos de la crisis climática, pero es que estamos anestesiados, sobre todo si el desastre ocurre en otro continente. Recuerdo no hace mucho a un político que entre salvar de las llamas Notre Dame y el Amazonas se decantaba por lo primero con un argumento que daba pavor. Y ese es el reto, hacer entender que cada árbol que se quema en el Amazonas puede ser una persona que fallezca aquí en Vitoria por culpa de una enfermedad respiratoria, ¿no? Claro que hay otro reto aún mayor, que es el que los medios de comunicación reflexionen y sepan cómo van a abordar el cambio climático de una manera transversal, no como ahora, con pinceladas desconectadas y muchas veces contradictorias. Y yo creo, y esta es la pregunta que hago, que con miedo a que el cambio de modelo de consumo que se plantea sea un ataque al modelo de los medios de comunicación. Y yo ahí lo dejo. Hola, gracias a mis colegas, a Nekane y a Rosa, y gracias, señoras y señores, por haber venido esta tarde, que tiene su mérito a escuchar a tres periodistas. Sabremos muy bien que nuestro prestigio está a la altura de la de los políticos, por lo tanto, ustedes tienen un mérito enorme por haber venido a escucharnos. Quisiera empezar, si no les importa, con una pequeña anécdota. Tenía preparada ya la intervención que me habían pedido para este congreso, y tiene un maravilloso recuerdo para mí, de cuando estuve hace 2 años. Sin embargo, el fin de semana estuve con mis nietos, y mi nieto mayor tiene 6 años, se llama Manuel, y viendo el telediario, que por supuesto, como su madre es periodista y su abuela también, está acostumbrado a estar al tanto de las noticias, y supongo que habrá visto inundaciones, en su día las nevadas catastróficas en Madrid, ve todos los días los desastres que padecemos y que están, obviamente, en los telediarios. Naturalmente, todas las noticias de desastres naturales jalonadas pues, con la erupción del volcán. El niño se volvió a su madre y le dijo: mamá, la tierra está enfadada. Y está enfadada porque la tratamos mal. De verdad que no es un cuento melifluo, os lo juro que lo dijo mi nieto tal cual. Decía Picasso que se había pasado toda su vida tratando de pintar como un niño. Bueno, pues yo creo que Manuel resumió todos los folios que yo tenía preparados para escribiros, porque yo también creo, y como esta mañana ha quedado demostrado con toda la sabiduría de las egregias y sabias personas que nos hablaron, tanto desde el mundo de la biología, la química, la botánica, como desde la filosofía, el planeta está siendo maltratado. El género humano ha querido adueñarse de él, por supuesto con una gran soberbia, movido por la avaricia, y el planeta se queja. Yo creo que esa sensación de miedo, de auténtico miedo y pavor a la naturaleza que nos supera, nos tiene que devolver, y esta mañana alguien reflexionaba sobre ello y estoy absolutamente de acuerdo, porque así lo viví yo durante la pandemia y en alguno de los
atronadas de las tormentas de este verano, qué pequeños somos. ¿Dónde está esa soberbia del mundo desarrollado y civilizado que se supone que lo controlaba todo, como decía Concha, mediante la tecnología? De ninguna manera, de ninguna manera. La Tierra se está quejando. Unos u otras dirán, bueno, toda la historia de la humanidad ha habido diferentes momentos, diferentes catástrofes. Lo que ocurre es que ahora nos enteramos porque vivimos en un mundo interconectado y lo que era una noticia lejana que jamás íbamos a saber, pues que 100 o 500 personas se morían en China, hoy lo tenemos en la sobremesa del comedor de nuestras casas. Sí, también, pero es que la realidad es la que es el dato. Y el dato es incontrovertible, esta mañana nos lo daban. ¿Qué ocurre? Que ese ser humano, ese género que habita la Tierra, en su soberbia, ha creído que podía adueñarse de lo que no es suyo, ha roto el pacto con la naturaleza y ahora la Tierra se queja. Y entonces pocos asumen la responsabilidad. Siempre tienen la culpa los demás, también lo he escuchado esta mañana. Si no somos los medios de comunicación, seguramente son los gobernantes, si no son los gobernantes, pues seguramente los que viven en ciudades, y si no son los ganaderos que emiten gases a la atmósfera con sus animales. Aquí la culpa la lleva todo el mundo, la responsabilidad no la asume nadie. Por lo tanto, estamos yendo hacia un camino, y ahí sí que coincido plenamente, he visto que todo el mundo también lo hace, con Carmen Velayos, de no retorno. Es que ya ha llegado el momento, es que la situación de emergencia está aquí. ¿Qué ocurre? Que es que no nos hemos dado cuenta. Nos llevan diciendo lo del lobo, el lobo, el lobo, y el lobo ya se está comiendo las ovejas, y nosotros estamos todavía pendientes de lo que dice Pablo Casado, o si la señora no sé cuántos lleva un vestido muy ajustado. Es decir, estereotipos de este mundo superficial, completamente equivocado y viviendo de cara a la naturaleza o de espaldas a la naturaleza y de cara a las tonterías más superfluas. Y así poco a poco nos vamos hundiendo y vamos a desaparecer. Esa situación de emergencia, dirán, es que los medios de comunicación no informan de la emergencia. Claro, si ponen muchas cosas emergentes o muchas cosas dramáticas, dirán, el telediario es para apagar, no se soporta. Cuando estábamos enfermos por el COVID o empezaba a llegar el COVID, incluso voces muy sabias decían, hay que tener miedo al miedo. Eso es horrible, tener miedo, lo que hay que ser es ser sensatos. Y había que tener miedo, porque el COVID estaba. El COVID estaba aquí. ¿Cómo no íbamos a tener miedo? Pues claro que había que tener miedo. Pero ahora todo el mundo analiza, no se tenía el miedo suficiente. Es que no se actuó de la manera adecuada desde el primer momento. Esta mañana hablábamos en la comida con algunos ponentes sobre los recuerdos y la reconstrucción de la historia. Habría que colocarse esos días, ver los telediarios de esos días, ver las columnas de esos días y ver las conversaciones en cada comedor de cada casa de esos días, para saber quién sabía realmente que estábamos en peligro de muerte o en peligro de extinción, como ya puede estarnos ocurriendo hoy en este planeta. Si lo dices, eres catastrofista. Por lo tanto, nos preguntaremos, porque no hemos venido aquí como estúpidos solo a preguntarnos sin buscar respuestas, ¿y qué hacer? Si alertas mucho, porque alertas mucho, y si no alertas es porque no estás actuando, ¿qué hacer? Pues lo único que se me ocurre es convencer, persuadir y transformar la percepción. La percepción de que el ser humano es todopoderoso no es verdad. La percepción de que esto del cambio climático es algo opinable no es verdad. EPUR se mueve.
Es que realmente se incendia lo que antes no se incendiaba, vienen catástrofes naturales que antes venían una cada milenio y vienen cada día o incluso cada tarde. Todo lo que ocurre y todo lo que se inunda y todas las personas que tienen que perderlo todo, sufrir, profundizar la desigualdad, que también se hablaba esta mañana. Todas esas desgracias no son del Divino Poderoso, de la naturaleza en su sabia existencia. No, no, es que lo hemos hecho nosotros, solitos, con nuestra soberbia. Por lo tanto, mientras no bajemos del pedestal, me da la sensación de que no vamos a poder hacer nada. ¿Y dónde está el pedestal? Pues el pedestal está, en primer lugar, no asumir responsabilidades, otros serán, hay que ver, fulanito que no recicla, hay que ver menganito que come carne y hay que ver citanito que seguramente tiene 2 o 3 casas. Yo creo que si el ser humano, y esta mañana me ha encantado escuchárselo a Concha Roldán, no cambia su propia ontología, es decir, no cambia el ser, no vamos a poder recuperar esto que dice el autor del libro del bosque herido, recuperar el pacto con el planeta. No estamos en un divorcio violento en el que nos estamos tirando los trastos a la cabeza y gana la naturaleza y gana el planeta. Por lo tanto, estúpidos seríamos en seguir peleándonos. Tenemos que bajar la cerviz y con humildad del humus de humano asumir que tenemos que desandar lo andado. No lo vamos a hacer, esto está clarísimo, ni porque lo hayamos dicho todos durante todo el día, ni porque yo lo esté contando ahora. Eso no es así, no va a ocurrir. Se estaban muriendo todos los ancianos, o prácticamente la mayoría de los ancianos enfermos en las residencias de Madrid, y había quien decía que había que abrir y salir porque estábamos secuestrados. Es decir, de acuerdo nunca nos vamos a poner. Ahora bien, todas las revoluciones, y esta también, que supondrá o que debe suponer un cambio de paradigma, puesto que no hay alternativa, o sea, o te revolucionas o te revoluciona, o el planeta desaparece y te destruye, o tú tratas de resolverlo o paliar lo que todavía se pueda salvar. Es decir, si cambiamos ontológicamente, cambiamos el ser del ser humano y deja de dominar, extraer y transformar la tierra a su antojo y recupera la humildad del pacto entre iguales, la cercanía. Yo a mi nieto cuando él mata, porque efectivamente también tiene bichofobia, es una cosa en mi familia, cuando yo era pequeña yo cogía las arañas y mis hermanos, pues uno sí, otro no, yo cogía una rata que había siempre en el Fallado, se llama buhardilla en castellano, en la buhardilla había siempre ratoncitos. Yo lo cogía por la cola y tal, y mi hermana, como el resto de mis hermanos, se reían. Hoy mis hijos, mis nietos, todos, ni se les ocurre coger una araña, una cucaracha, nada. Es una cosa terrorífica lo mal que lo pasan. ¿Por qué? Porque la bichofobia es como una invasión de un elemento desconocido. Y ahí estamos también en alguna de las claves que se han dado. Nos está trayendo el planeta a lo desconocido, como las playas que devuelven con la marea a los muertos de los humanos. Nos vienen los muertos que hemos matado con nuestro comportamiento. ¿Qué ha ocurrido con el COVID? ¿Alguien se podía imaginar que íbamos a estar aquí todos con esta cosa de la ridiculez? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sacarnos la mascarilla? ¿Volvérnosla a poner? ¡Ay, qué tontería! Comer con la mascarilla. Yo sinceramente les digo que antes de que se declarase la pandemia y antes de que nos encerraran en casa, tenía tentación de llevar mascarillas que por motivos profesionales de familia tenía en casa, pero me dio vergüenza, sinceramente. Dije, me van a decir que soy una neura, que soy una loca, ¿dónde voy con mascarilla? Bueno, hoy el neura o la neura es la que no la lleva. Y dirán, ¿es una moda? No es moda, es que ha cambiado nuestro comportamiento y, por lo tanto, ha cambiado nuestra percepción. ¿Qué es lo que necesitamos que cambie ahora? La percepción. La percepción de que el planeta se destruye y nos destruye. Y que hay que mirar adelante.
Esto ya ha ocurrido, efectivamente, el planeta está superpoblado, la gente se tiene que morir porque si no, no cabemos. Esto lo estudian los epidemiólogos con todas las epidemias que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad conocida. Sabemos que el planeta han desaparecido los dinosaurios por una glaciación. Nos conocemos el pasado, pero es que el futuro lo tenemos aquí. ¿Y quién quiere ser la mujer de Lot? Era cuando Noé se los llevó a todos en esa barca metafórica que cuentan la Biblia, que fue una inundación. Esa inundación, alguien se quedó mirando atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Bueno, pues esa es la metáfora. Todos estamos mirando atrás, solo mirando quién es el responsable, pero nadie asume la responsabilidad individual. Y sobre eso sí me gustaría ahora, esto era nada más que una introducción, espero no alargarme mucho, era solo una introducción para decirles que esto, que yo lo veo claro, creo que esta mañana se ha visto clarísimo, hay que transmitirlo. ¡Ay, pero qué difícil! Qué difícil. Desde luego los científicos no lo van a hacer, ya se lo digo. La opinión pública valora ahora a los científicos muchísimo después del COVID. ¿Por qué? Pues porque era lo único que tenían a lo que agarrarse, porque la gente tenía miedo. Y el miedo hace y corrige comportamientos y hábitos que nunca se habrían podido corregir con discursos por muy positivos y encantadores que fuesen. Nadie cambia, esto lo dicen los de marketing y llevan razón, lo que pasa es que lo dicen para vender más, nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo. Es decir, el hábito de la mascarilla fue una necesidad y hoy ya no es una moda, hoy es una manera de vivir. Pues hay que cambiar la manera de vivir. ¿Y quién hace eso? Ustedes lo han dicho esta mañana. Es que los medios de comunicación lo hacen todo. Para empezar, les diré que en mi concepto del periodismo entran muy pocos medios de comunicación. Yo no creo que los medios de comunicación hoy hagan periodismo, es una excepción. Todo lo que ustedes ven es entretenimiento, es ocio, es divertimento, pero hacen muy poco periodismo y ustedes reciben muy poca información. Voy a buscar información en las redes sociales. Hay ahora un par de estudios muy recientes, yo los he visto esta semana pasada, pero bueno, pueden tener 15 días, muy fiables, uno de Kantar Media y otro de GAT3, que son empresas solventes de encuestas, que han hecho ya estudios sobre el comportamiento y el uso de la información y de los medios de comunicación por parte de la ciudadanía en los años y en la situación del COVID, y preguntaban usted por quién se informaba, a través de quién se informaba. A través de los medios convencionales, de las cabeceras tradicionales que fueron en su día referencia, que habían dejado de serlo y que han vuelto a serlo con la COVID, pues eran obviamente todos los mayores de 50 años, muchos de 40 que complementaban, y los jóvenes decían que solo se informaban por redes sociales. Claro, ellos creían que se informaban, pero la información no es el movimiento de datos, ni es el movimiento de imágenes, ni es las frases con más o menos claridad, simplicidad o superficialidad. Información es algo mucho más importante que formatea nuestro comportamiento y que debe ir siempre acompañada por lo que nos ha congregado aquí, que es la ética. Si quien reparte información, ofrece información, elabora información, no lo hace con la debida ética, que ya hemos quedado esta mañana, que era el conjunto de valores que nos permite convivir, pues si no va teñido de eso no sirve de nada, porque para empezar no estará obrando en beneficio del bien común. Es decir, solo hace periodismo quien, como esta mujer que tengo a mi izquierda y la que tengo a la derecha, salen a la calle sabiendo que se ha producido algún fenómeno o algún acontecimiento, con la convicción de que necesitan explicarle a sus lectores, en el caso de ellas, a su audiencia en cualquier caso, necesitan conocer
información veraz, que es lo que dice nuestra Constitución, generadora de derecho en democracia, teniendo en cuenta que la democracia es el menos malo de todos los sistemas políticos, agarrémonos a sus principios. Y uno de sus principios es el derecho a tener una información veraz, no el derecho a escuchar tiktokadas, tweets y todas estas cosas que están muy bien para entretener un rato, el ocio y sobre todo para desenchufar. Pero la información veraz, es decir, la fuente limpia, de la que queremos beber todos, sobre todo en situaciones de emergencia, sobre todo cuando tenemos miedo y por lo tanto necesidad, tiene que venir de manos de profesionales. Y ustedes me dirán, uy, los periodistas, no te puedes fiar de ellos. Pues lleve razón, porque buena parte de los medios que son empresas, no se olviden, y muchos de los periodistas que trabajan al servicio de esos medios no hacen periodismo. Y esto es a lo que hay que volver. Y así como hay que volver a no talar árboles, como hay que volver a no usar plásticos, como hay que volver a respetar esa araña porque se come los insectos que a ti te pueden inocular una enfermedad, como hay que acariciar esa planta y no darle con el bolso, con la patada, como yo le digo siempre a mi nieto, porque personalizo, y personalizar no es malo, no es de locos, no es de ñoños, es una manera de volver a recuperar esa convivencia en el planeta, pues en la medida en que necesitemos que nos conciencien de eso, necesitaremos periodismo y periodistas. ¿Y cuál es el mayor enemigo del periodismo en estos momentos? Bueno, por un lado, el lucro, como siempre, ya sabemos. El lucro nos destruye a todos porque los empresarios no quieren prestigio, no quieren confianza, no quieren credibilidad. ¿Por qué se queja Rosa de que los científicos y los médicos no se fían de los periodistas? Pues porque tienen motivos. Porque el periodista ha dejado de preocuparse por generar confianza y credibilidad, porque hace otra cosa, quiere clic y busca titulares escandalosos, aunque sean mentira, que una noticia, la realidad no te estropee el buen titular. Pero ¿por qué tendremos que volver al origen? Tenemos que volver otra vez a la ética, porque ese servicio que le tiene que hacer al planeta en este caso, el periodista, es imprescindible, tan importante como la no tala de árboles. Es tan importante como eso, porque los científicos investigan, los científicos tienen que trasladárselo a la ciudadanía para que la ciudadanía se lo crea. La ciudadanía habla códigos completamente diferentes, porque la ciencia trabaja de una manera, con unos tiempos, y el ciudadano quiere respuestas inmediatas que no existen. Por eso la mayoría de los que estáis aquí y de las que estáis aquí, seáis científicos o no, habéis escuchado, no tienen ni idea de lo del COVID. Es que no saben nada de cómo va a ser, cómo va a venir. Pues claro, no tienen ni idea, pero son los que más saben y no tienen ni idea. ¿Por qué? Pues porque esa es otra de las cosas que los periodistas deberíamos enseñar y deberíamos demostrar, y es que hay que vivir con incertidumbre. Esto es como cuando, yo recuerdo que cuando la época de mayor dolor del terrorismo, y me refiero no solo al de ETA, sino también y sobre todo al islámico, después del 11S, después del 11M, se celebró una cumbre antiterrorista en Madrid. Y escuché a Madeleine Albright algo que me dejó escandalizada y de lo que nunca me he olvidado. Señores, olvídense de acabar con el terrorismo. Tenemos que aprender a sobrevivir. La delincuencia no va a desaparecer. Hay que luchar contra ella, pero saber que está aquí y ha venido para quedarse. Pues eso mismo nos toca hacer ahora. Nos toca saber convivir con esta situación, saber qué es la incertidumbre, que no hay soluciones fáciles para problemas complejos, y es evidente que este no es que es complejo, es complejísimo,
Y tenemos que aprender a comprender el trabajo de los científicos. ¿Por qué ha subido el prestigio, así como el de los periodistas ha bajado al mismo nivel del de los políticos? Ha subido el prestigio de los científicos, cuando realmente ni el profesorado ni la ciencia tenían apenas prestigio o por lo menos aceptación generalizada. Pues porque sabemos que os necesitamos. Sabemos que la ciencia es el único agarradero, o la única agarradera y el único asidero que tenemos. Pero si no trabajamos con los expertos en comunicación, no vamos a hacer nada, no vamos a poder hacer nada, porque el ciudadano percibe cosas diferentes y lo que vale, como sabemos otra vez del marketing, no es la realidad, es lo que percibe el cliente. Y en este caso, que tenemos que persuadir y que tenemos que concienciar, tenemos que confiar en los periodistas. Luego, ¿qué es tan importante como que no se talen los árboles? Pues los periodistas que vuelvan a recuperar la confianza de la ciudadanía, que recuperarán también la de los científicos y las científicas, y sobre todo la credibilidad del individuo que en su casa tiene que saber si abre el grifo más tiempo del necesario, si enciende el aire acondicionado sin necesidad, etcétera, etcétera. Todo eso se cambiará. Es que lo de la mascarilla es paradigmático. Es que nadie se podía imaginar que, aunque haya negacionistas, se la han tenido que poner. Es que aunque las leyes y los planes de la Unión Europea es verdad que son, iba a decir artificios, pero bueno, son juegos de luces a lo mejor y que no se aterriza y no se cumplen. Ya veremos cuando la realidad se impone. Y la realidad es, obviamente, la muerte. ¿Por qué? Porque la civilización nuestra, además de no saber convivir con el planeta, no sabemos vivir con la muerte. Todos sabemos que vamos a morir, igual que sabemos que el planeta se está destruyendo y que hay que cambiar el sistema de vida, no el sistema productivo, no el sistema de la industria, no el sistema energético, no, todo, empezando por el propio ser humano. Y sabemos que vamos a morir y, sin embargo, vivimos como si no fuéramos a morir, ¿no? Y la muerte está ahí, todos sabemos que se ha demostrado que el 99,999% de las veces te mueres. Y a que no vivimos como si eso fuera a ocurrir en cualquier momento y nos puede pasar en cualquier momento. Pues con el planeta pasa igual. Necesitamos el periodismo, como necesitamos el oxígeno para vivir, como necesitamos recuperar ese pacto con el planeta. Por eso necesitamos no solo que vayan por delante los gobiernos, las empresas, la ONU, la OMS, que todos han acelerado, y es verdad, hoy se daban unos datos, Cristina, esta mañana hemos tenido compañeros que han dado datos muy positivos sobre los últimos planes de la Unión Europea, que han acelerado más allá que el gobierno de Podemos y el PSOE. Nos ha situado la Unión Europea el fin de los vehículos de combustión en 2035, cuando el plan de transición energética español estaba en el 2040. Le quedan los días contados al plástico. Claro que llevamos oyendo eso muchas veces y yo cada vez veo que me dan más bolsas de plástico, incluso cuando las rechazo. ¿Cómo cambiamos los hábitos? Ya lo dije al principio, concienciación. ¿Cómo se consigue la concienciación? Sin los medios de masa, la hipercomunicación y la confianza en un periodismo que debe ser de responsabilidad social, un periodismo ético y honesto, un periodismo que ofrezca la información veraz y un periodismo especializado. Rosa nos decía, y no sé si creo que Nekane también en su intervención, y yo lo digo también, los periodistas no sabemos de todo. Eso es imposible. Ni siquiera los sabios que se sientan en todas estas mesas saben de todo tampoco. Pero el periodista está preparado por su universidad, por su formación y por la experiencia para saber manejar la información de la manera más adecuada. ¿Qué le diferencia al periodista
de los señores que son presentadores, animadores, comunicadores, los community managers y todo eso. Su rearme moral. El periodista tiene un compromiso moral con la sociedad y con el bien común. Esa es la diferencia. Luego, si lo que me ofrece ese periodista, que se puede equivocar, igual que los científicos, de hecho, la falsación de la investigación es la garantía de su calidad, ¿no? Una cosa son los errores y otra cosa es que el compromiso moral y ético, individual y personal del periodista, tiene que ser la única solución para llevar adelante todo lo que esta mañana habéis dicho y que ya sabemos que es inaplazable porque es una emergencia. En las facultades de periodismo te explican siempre que a la hora de seleccionar las noticias tienes que, por lo menos en mi época, ahora yo creo que a lo mejor les hablan de los clics y de los algoritmos, y todo eso, no lo sé, ni me interesa. Yo sigo pensando que la selección de las noticias tiene que estar al servicio del interés general, no del placer general, no de lo que le gusta al que te quiere oír para reafirmar su burbuja y su sesgo. No, no, tiene que estar al servicio del interés general y del bien común. Y se decía entonces que lo que más le interesa al ciudadano es la salud, obviamente, la vida. Y lo hemos visto, lo vemos con la COVID, lo vemos con las migraciones terroríficas, salen corriendo de derrumbes, de catástrofes, por la vida y la salud, tuya y de los tuyos. Y lo segundo, la cartera. Pero primero es la salud. Y luego hay otra cosa que es la proximidad. Por lo tanto, la solución ¿dónde está? Pensemos en global y actuemos en local. Crean ustedes lo que escriben mis compañeras, crean ustedes los que escriben los periodistas de la cercanía. El futuro vendrá por ahí y la concienciación vendrá por los jóvenes. Estoy segura que estas manifestaciones que se han parado por el COVID volverán a ser multitudinarias y cada vez más nutridas. Perdón, hasta aquí he llegado. Gracias. Sí, yo quería decir varias cosas. Yo llevo desde el principio de la pandemia diciendo que la solución vendrá de la mano de los científicos. Entonces, todas las informaciones que hacía en el periódico nunca hacía fuentes oficiales, sobre todo al principio, cuando había tanta incertidumbre, ¿no? No fuentes oficiales porque estaban tan impedidos para hacer declaraciones a los periodistas que la información que tú luego ibas a trasladar era tan confusa que la gente dudaba, o sea, pensaban que te preguntaban por la calle, oye, tú que eres periodista, ¿esto es verdad? ¿Eso que habéis publicado es verdad? Y te quedabas pues muy sorprendida, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto viene, toda la solución del cambio climático vendrá por los científicos. Pero no solamente con ese pacto con el planeta que has comentado, sino por estos tres aspectos que os he comentado antes, que son una solución científico-tecnológica, por el tema de la economía, no hay salud sin economía ni economía sin salud, y por el tema de la dimensión social del cambio climático y de la globalización, que lo que pasa en la Amazonía nos va a repercutir a nosotros, ¿no? Y luego, esa educación que hay que hacer desde la escuela y desde los medios de comunicación, también trasladar mensajes y, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad la semana pasada de estar en contacto con los mejores científicos que en este momento hay a nivel mundial. La empatía que han tenido hacia los medios de comunicación ha sido increíble, o sea, buenísima, ¿no? Entonces también depende cómo te prepares tú las entrevistas a la hora de ir donde un científico y qué le quieres preguntar. Si le vas a preguntar una insustancialidad, evidentemente, ¿qué empatía dirá? ¿Qué periodista? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces te lo tienes que preparar, aunque no seas especialista en el tema. Todos sabemos además que en los periódicos generalistas, pues bueno, a veces tienes que yo tengo la suerte de haberme podido especializar, ¿no? En tema de salud, ciencia, cooperación, el desarrollo y mujer. Pero de vez en cuando tienes que echar mano. Pero lo que sí puedes hacer es prepararte bien las entrevistas. Y la empatía que he tenido yo con los científicos
es increíble. Y llevo años tratando con ellos y ellos hacen un esfuerzo tremendo porque esos mensajes la gente los entiende. Y entonces, yo ahora vengo de Pamplona, donde está celebrando la BioSpain, la feria más importante de biotecnología. Pues ahí están también hay gente, científicos, y están dispuestos a explicarte lo que quieras, ¿no? A enseñarte, etcétera, ¿no? Y te explican claramente cómo ha sucedido la pandemia, o sea, que la solución viene de la mano de los científicos. Se está celebrando ahora también Naucas en Bilbao, ¿no? Por el profesor Pérez Iglesias, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento. Además, ahora el cambio climático en los medios de comunicación vende. Tú propones, hace unos años no, pero tú antes proponías a un responsable de sección que querías hacer un reportaje sobre el cambio climático y se te quedaba así mirando así y depende, ¿no? Tenías que poner algo como muy llamativo para que te dejaran 2 espacios. Ahora no, ahora está de moda. Yo creo que es el momento de informar y de hacerlo, buscar además. Bueno, hay muchas formas de buscar reportajes, ¿no? que puedan atraer a nuestros lectores y de esa forma concienciarlo, ¿no? Pero yo confío muchísimo en los científicos porque son los que nos van a sacar de ello y además están siempre a la disposición de los periodistas. Y yo creo, Magis, que sí que hay periodismo que es una bazofia, ¿no? Y bueno, por supuesto, Twitter, aunque nuestros políticos nos den las informaciones a través de Twitter, eso no es periodismo, por supuesto, ni Facebook, ni las redes sociales, etcétera. Entonces, también habría que cambiar y habría que buscar fórmulas para que la gente joven que se informe a través de esos nuevos canales, cómo llegar a ellos para que sepan este desafío, ¿no? que es el cambio climático, ¿no? Y luego, el tema también, un problema de los medios de comunicación es en el tema de la especialización, el tema de la crisis económica, ¿no? Cómo están los periódicos. A la gente ahora, a los periodistas son una de las profesiones peor pagadas en estos momentos, ¿no? Con unos horarios tremendos. Luego, ese tránsito que está haciendo de la prensa escrita a la digitalización. La prensa escrita, en mi opinión, por lo menos por ahora, igual más adelante no, es más sosegado. Yo, por lo menos, cuando hago los artículos tengo más tiempo, no es directamente tienes que pasarlo rápidamente a lo digital, ¿no? Entonces, eso también influye. ¿Qué información en lo digital, que tiene que ser una información además más cortita, de otra forma, ¿no? ¿Cómo hacerle una entrevista a un científico que sea potente, ¿no? Como un premio Nobel, ¿no? Y trasladarla a un espacio que es muy complicado, ¿no? ¿Cómo te lo van a leer, ¿no? Pero, pues yo realmente sí creo que se está haciendo un esfuerzo por parte de los medios de comunicación por trasladar todo este desafío, porque realmente ahora es cuando se está viendo que las orejas al lobo. Entonces, ahora incluso los políticos están concienciados. Otra cosa es que no inviertan igual todo lo que tendrían que hacer, ¿no? Que no se llegue al 2% en investigación, que es el objetivo, ¿no? Pero yo sí creo que se está haciendo un esfuerzo por parte de los medios de comunicación y confío mucho en los científicos y, desde luego, la empatía que están teniendo hacia los periodistas yo creo que es extraordinaria. Yo quiero aclarar una cosa, porque has hecho muy bien en matizar esto. Yo no terminé de explicarles esos 2 estudios que se han hecho por parte de Kantar Media y de GAT2 sobre la búsqueda de información por parte de la ciudadanía durante el COVID. Y así como el 80% de los jóvenes decía que se informaba por las redes sociales, también decía que una vez que había obtenido noticias, las contrastaba en las cabeceras de referencia. Para mí eso es fundamental, la credibilidad de las cabeceras de referencia, que es de quien les está hablando Rosa. Cuando ella dice en medios de comunicación, está hablando de su experiencia. Y la experiencia de las cabeceras de referencia. Ese es el periodismo que se acaba porque la usura de los propietarios y de los editores les lleva a vender
sus medios a grandes empresas y empresas que cotizan en bolsa y, por lo tanto, solo buscan el lucro y nunca un servicio público. Ella está hablando de periodismo, no está hablando de lo que normalmente estamos viendo, que son lo que la gente entiende por medio de comunicación. Primero, televisión. El 80% de las personas se informan por la televisión, es decir, el primer impacto es una imagen y es una reportera delante de un volcán diciendo a lo mejor disparates o frivolidades. Esto no es periodismo. Sin embargo, cuando quieren fuente limpia, van al periodismo, van a la especialización, van a lo que ha dicho Rosa. Rosa tiene una experiencia, perdona, todo el rato estoy cambiando el nombre, Nekane. No, Nekane tiene, por un lado, el expertise, el conocimiento de la profesión, sabe hacer su trabajo como periodista de muchos años, tiene, además, no solo como periodista, sino una especialización en la materia que se ha podido permitir porque no pertenece a la generación de los niños de 23 años, que son los redactores jefes ahora. En la mayoría de los medios más potentes, no en los medios en los que ellas trabajan, que hacen periodismo, que pertenecen a editores. Y a eso me refería cuando hablaba. La prensa local, esa es la que ofrece todavía periodismo. Y es lo que dicen los investigadores. Cuando la gente quería saber algo, hace poco estuve en una mesa redonda con la directora del Diario del Levante. Y decía Lidia, dice, nunca hemos vivido una situación como esta que me recuerda a la de mi padre. Mi padre también, lo primero que hacía era leer el Faro de Vigo, después ya leería la prensa, pero Faro de Vigo era como el comer y como el café de la mañana. Pues eso les está pasando a los ciudadanos cuando ven que se pueden morir, porque hay una enfermedad y hay una situación de gran peligro a su salud y a la de los suyos. ¿Y a dónde van? Se agarran al periodismo. Y el periodismo es el expertise en la comunicación y el expertise en la especialización. Claro, ella se lo puede permitir. Quizá personas un poco más jóvenes ya no se lo pueden permitir. Primero, porque las empresas han echado a los veteranos. Ella trabaja como colaboradora. Pocas empresas han permanecido, y estoy hablando en general, no hablo de los periódicos locales, que sigo diciendo que son los que se salvan. Las grandes cabeceras se están descapitalizando y están siguiendo esta obsesión y esta locura de las redes sociales. Es que me criticaron en las redes sociales, es que si no me van a poner verde en las redes sociales, es que Twitter está ardiendo por lo que has escrito. Esto es lo que le preocupa a los periodistas que salen en pantalla y que están egocéntricos mirándose el ombligo. Ellas trabajan de verdad haciendo periodismo. ¿Cuál es la desgracia? La desgracia es que los editores no les permiten lo que nos han permitido a otros. Conocer el expertise de nuestros veteranos y especializarnos. Eso ya no ocurre. Ya los periodistas, por desgracia, van a 7 cosas. Yo además creo que con el tema de las redes sociales, el tema de la especialización, yo creo que va a ser todavía más complicado. Porque, claro, como es un periodismo tan barato, o sea, las empresas periodísticas, claro, a la gente que está en plantilla o en periódicos tradicionales todavía, ¿no? Aunque trabajamos también, nosotros metemos nuestras informaciones también en la web y escribimos para la web, ¿no? Pero claro, se están haciendo nuevos contratos de gente, bueno, pues con un salario, con el mínimo salario, ¿no? Entonces, ¿qué especialización? Y luego también, ¿qué interés? No, tienes que tener un interés, ese chico o esa chica, para especializarse, porque de repente igual está haciendo un tema de cambio climático, pero luego tiene que hacer, pues yo qué sé, una entrevista con Chávez Lasco, que ha venido a Bilbao y ha anunciado que se jubila. Entonces, bueno, es muy complicado. Yo creo que Rosa sí sabe, ¿no? Que era eso lo que decía. Sí. Sí, yo tengo la suerte también de poder estar especializada,
que a veces no son todos los días, pero sí que puedo repasar los artículos. Eso te permite hablar con las fuentes de otra manera y analizar y saber lo que quieres decir, pero somos 4, cada vez menos, o sea, es que no... Y se incorpora la gente joven y no le da tiempo a tener interés tampoco, no le da tiempo, no tiene tiempo, entonces es complicado.